responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Queremos vivir. Pacientes oncológicos protestaron en el Ministerio de Salud. Tenemos que comprar los medicamentos, bastante dinero que nos cuestan en dólares que no ganamos porque personas como yo no podemos ejercer profesión ni trabajar, dijo Leivis Montero, paciente del Hospital Luis Racetti. Leo El Nacional, hoy es 28 de mayo de 2021. Son las 6:30 de la mañana en el Valle de Caracas. Pacientes oncológicos protestaron pacíficamente este jueves en la sede del Ministerio de Salud en el centro de Caracas. Exigieron la dotación de medicamentos, equipos e insumos de los centros médicos donde reciben atención. Los recursos no han llegado a ninguno de los hospitales oncológicos. No tenemos máquinas de radioterapia, no tenemos gama, no hay baños. Tenemos que comprar los medicamentos. Bastante dinero que nos cuestan en dólares que no ganamos porque personas como yo no podemos ejercer profesión ni trabajar, dijo Leivis Montero, paciente del Hospital Luis Racetti, a punto de corte. Añadió que Venezuela es una nación rica, con los recursos necesarios para atender, para cubrir los gastos de los hospitales, los medicamentos, los sueldos de las enfermeras y los médicos. En el país, muchos trabajadores sanitarios han dejado la profesión para conseguir estabilidad económica en otras áreas. ¿Nos creen idiotas o mediocres? Dicen que esto es por el bloqueo, pero no hay ningún bloqueo. Esto se llama bloqueo mental, del corazón, del alma, donde todos se están enriqueciendo y nosotros pasando trabajo. Ni siquiera tenemos vacunas, expresó Montero. Queremos vivir, gritaron las mujeres en la entrada del Ministerio de Salud, donde no fueron recibidas por el ministro chavista Carlos Alvarado. Las pacientes forman parte de la población vulnerable y requieren con urgencia la vacunación contra el coronavirus. Esta nota del Nacional la complemento con una nota de Carabota Digital que pregunta dónde están las vacunas. Protestaron a las afueras de la sede de la OPS en Caracas. Miembros del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela protestaron este jueves a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, exigiendo la llegada de las vacunas anti-COVID al país. Durante horas de la mañana, los dirigentes estudiantiles exigieron claridad ante los últimos anuncios de la administración de Nicolás Maduro. Exigimos además un plan de vacunación y que nos digan dónde están las 10 millones de vacunas rusas que supuestamente compraron. Perdón, un estornudo inoportuno, dijo Jesús Mendoza, consejero universitario. Daniel Maldonado, miembro del movimiento estudiantil, comentó que las autoridades no pueden utilizar otro documento que no sea la cédula de identidad para llevar el registro de vacunación. Asimismo, rechazó que se use el carnet de la patria para poder vacunar a las personas. Daniel Hanscote, secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, señaló que más de 500,000 docentes no han recibido la primera dosis de vacunación. Hoy estamos en la puerta de la UPS exigiendo que sean contralores de la vacunación en Venezuela, sentenció Hanscote. Desde inicios de la pandemia, el país ha registrado al menos 227,000 casos de COVID-19, con 210,000 pacientes recuperados y 2.559 muertes confirmadas por la administración de Maduro. Sin embargo, expertos han advertido que podría existir un subregistro de contagios y fallecimientos que no son contabilizados por las autoridades y que los números serían mayores. Migrante venezolano cruza el Río Grande hacia Estados Unidos con una anciana en sus brazos. Esta ha sido la gran información de ayer, sin duda alguna. La imagen impactante de la crisis venezolana, la de un joven llevando en sus brazos a una señora mayor cruzando el Río Grande o el Río Bravo. En Estados Unidos, algunos dicen que es la abuela del muchacho. No consta, pero es una señora mayor.
Un grupo de 100 migrantes venezolanos cruzó el Río Grande para llegar a Estados Unidos esperando recibir el asilo político o algún beneficio migratorio. Entre todas las imágenes destacó la de un joven que llevaba a una anciana entre sus brazos en el marco de la compleja crisis migratoria que vive Venezuela. La agencia de noticias Reuters publicó la imagen en la que se observa al joven con el agua hasta las rodillas cargando a la abuela con ambos brazos. Esta, por su parte, recibió la ayuda de las autoridades estadounidenses una vez llegó a la costa, dado que tiene dificultades para caminar. El periodista Federico Black precisó en su Twitter que la señora se llama Irma y llegó hasta la frontera estadounidense desde Maracaibo, entre el Río Grande y la capital del estado Zulia. Hay una distancia de 3.700 kilómetros, amplia distancia que recorrió esperando huir de la emergencia humanitaria. Que un ser humano se lance semejante hazaña en búsqueda de una vida mejor es porque en su lugar de origen las cosas están muy mal. Cuando veas a un migrante venezolano, piensa en eso, piensa qué tan mala es la vida en Venezuela para que una persona se arriesgue de esta manera. Así podrás entender su presencia en tu país, apuntó Federico Black. 6:36 minutos, el terrible panorama informativo de este 28 de mayo de 2021 se manifiesta en estas tres notas. Pacientes oncológicos exigiendo dotación de hospitales, un ministro de salud que no los recibe, un señor que se llama Leivis Montero, quien en justicia podría hoy tener miedo de que le apliquen cualquier cosa por decir la verdad en la puerta de un ministerio. Estudiantes protestando porque queda bastante claro ya a estas alturas del partido que lo de las 1,3 millones de vacunas que supuestamente habían llegado el fin de semana procedentes de China no es más que otro mareo. Y la imagen terrible de los venezolanos recorriendo más de 3.000 kilómetros para intentar ingresar a Estados Unidos. Esas son las preocupaciones del pueblo venezolano. Las preocupaciones de sus autoridades son muy otras. Dice Tarek William Saab que la CPI ha vulnerado el derecho a la defensa del régimen de Nicolás Maduro. Esta es una nota de Monitoreamos que arranca como sigue. El fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab, a quien agregaría yo, se le ve extraordinariamente nervioso en estos días. Yo creo que con razones. Acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de vulnerar el derecho a la defensa del régimen de Nicolás Maduro en el examen preliminar que avanza por presuntos crímenes de lesa humanidad. El derecho a la defensa de Venezuela, según nuestro criterio, ha sido vulnerado, señaló en declaración por BTV. El fiscal de un país sin Estado de Derecho, cuando él es garante de ese Estado de Derecho, en teoría, según las atribuciones que le confiere la ley, más allá de la manera como fue electo o designado, la ley le atribuye al Ministerio Público y al fiscal general el carácter de garante del cumplimiento de las leyes y del respeto de la defensa del debido proceso, que no se cumple en Venezuela, pero que Tarek William Saab está muy preocupado porque se le cumpla a los gerifaltes de su régimen en la Corte Penal Internacional. El derecho a la defensa de Venezuela, según nuestro criterio, ha sido vulnerado, señaló en declaración por BTV. Saab indicó que su oficina ha entregado 6 informes ante la Fiscalía de la CPI y que frente a ello algo insólito ha ocurrido. Lo que ha tenido de correspondencia este Ministerio Público ha sido el silencio por parte de la Fiscalía de la CPI. Insisto, este es un país donde los abogados recurrentemente, en todos los casos políticos y no políticos, pero particularmente en los políticos, siempre se quejan que no tienen ni siquiera acceso a los expedientes. Pero bueno, como en Rebelión en la Granja de Orwell, en el socialismo, todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros.
Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados, reclamó el funcionario chavista. Tarek William Saab acusó al organismo de dar un trato desigual en el caso de Venezuela, por lo cual presentó una solicitud de control judicial. Esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares para que ésta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de examen preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que en el caso de Venezuela está siendo paradigmático. También dijo, no está en esta nota, pero lo dijo, que le sorprende que en otros casos de otros países la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pasa décadas y en este está actuando con una celeridad que a Tarek William Saab le resulta sospechosa. También hay que decir que es la primera vez que un grupo de estados acusa a otro frente a la Corte Penal Internacional, una demanda de la que se retiró Argentina en estos días y de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos, porque hay todo un revuelo a lo interno de Argentina por esto. Y también se pronunció Juan Guaidó, quien cuestionó a Alberto Fernández por retirar apoyo al caso Venezuela en la CPI. El gobierno del presidente Alberto Fernández considera que hay justicia en Venezuela, que las víctimas están protegidas, que se está garantizando que no vuelvan a ocurrir atrocidades, criticó Guaidó en un mensaje de Twitter, y esto también es de la misma página Monitoreamos. El mandatario encargado aseguró que la impunidad elimina la justicia, pero en este caso pone en peligro a la región y la democracia en sí misma. Pobre Alberto Fernández, de verdad, qué manera tan triste de pasar a la historia la de este señor. Por lo que luchamos los venezolanos es por recuperar la democracia y el respeto a la dignidad del ser humano. No esperamos menos de los demócratas del mundo, subrayó. También se pronunció Mauricio Macri, bajo cuyo gobierno Argentina se adhirió a la demanda contra Venezuela en la CPI. Acusó a Fernández de dar la espalda a los venezolanos y ponerse del lado del dictador. Argentina alineada con la dictadura de Nicolás Maduro fue el primer mensaje de Macri en un hilo de Twitter. Agregó que la decisión de Alberto Fernández de priorizar una alianza política con un dictador antes que la vida y los derechos de los venezolanos indigna y resulta doblemente dolorosa para otros miles de venezolanos que confiaron en Argentina y se establecieron aquí, adoptándonos como su segundo país. Hoy el gobierno decidió darles la espalda. El gobierno decidió que está del lado del dictador. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Perdón, alguien que me responda, por favor, porque estoy oyendo un break. ¿Estoy en un break o fue que se te coló un audio, César? No, creo que fue que se le coló un audio. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando. Alguien que me diga, por favor. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿estoy en vivo o no estoy en vivo? Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. Oigan, la tenemos radio un que se problema ve. aquí, por favor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la Sí, me oyen periodista con María música, Alejandra César. Trujillo en ¿Qué está pasando? Santo Cristo. Esto es Palabras así. más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Palabras más, Bueno, voy a palabras caer, menos. voy a De lunes a cortar la viernes, emisión, voy a de cortar 7 a la 8 emisión de la y voy a esperar mañana, a ver qué por pasa. RCR 750 AM. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. César, chamo.
Seguimos, 6:45 minutos, perdonen ustedes. Más información sobre el tema de Venezuela, Argentina, demanda de la CPI, etcétera. De Elsa Solórzano dice que pronto va a haber justicia en Venezuela y las víctimas deben ser resarcidas. La diputada ante la Asamblea Nacional electa en 2015, Elsa Solórzano, calificó las declaraciones del fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, como una actuación desesperada del régimen ante la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Cuando vemos la actuación desesperada del régimen de Maduro, que hemos venido denunciando desde hace días, para pretender eludir el accionar de la Corte Penal Internacional y la conectamos con la vergonzosa actuación de Alberto Fernández, pareciera todo parte de una misma estrategia, expresó Solórzano a través de su cuenta en Twitter. La realidad es que pronto va a haber justicia en Venezuela, que las víctimas deben ser resarcidas y que aunque el señor Fernández hoy se haya colocado del lado de los dictadores que torturan y asesinan en Venezuela, ello no va a evitar una pronta decisión, agregó. En este sentido, la parlamentaria señaló que las víctimas de violaciones de derechos humanos que representa ante la CPI son valientes y no se silencian. Sobre las declaraciones de Saab, dijo: hoy vemos de nuevo al defensor del régimen muy exaltado, con una actitud que denota preocupación y que expresa en un documento que la actuación de la Corte Penal Internacional es parcial e interesada. El interés de la CPI es la justicia, señaló. En tanto, Provea denunció que el régimen emprendió una campaña de ataques contra la CPI. Yo sí creo que estos son ataques preventivos. El programa venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, denunció que el régimen de Nicolás Maduro emprendió una campaña de ataques en contra de la Corte Penal Internacional a pocos días de que la Fiscalía del organismo decida si abre una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa, cuestionó la ONG. Informaciones internacionales. Bashar el-Assad ganó, lo voy a poner entre comillas, los comicios presidenciales en Siria con 95,1% de los votos. Estas son las elecciones que le gustan a Nicolás Maduro, elecciones así, porque además Maduro es uno de los primeros que felicitó al Assad por su triunfo en las presidenciales de Siria, lo que a nosotros nos parecía inconcebible hace algunos años, que se armaran unas elecciones así de comiquita como las de los países del Medio Oriente, como las de Abdulaziz en Argelia, que ganaba siempre con el 90% de los votos. Así, bueno, así estábamos en Venezuela, ¿no? Bueno, Nicolás Maduro, en nombre del pueblo y el gobierno venezolano, felicita al pueblo sirio por la ejemplar jornada democrática del 26 de mayo. El inobjetable triunfo del hermano presidente Bashar el-Assad es la victoria de la paz y la soberanía nacional. Lo que también hay que decir es que Venezuela, el régimen de Maduro, ha mirado con cuidado el caso de Siria, y esto para nosotros es extremadamente peligroso. En tanto, el presidente de Guyana advierte que su país no será intimidado por Venezuela. El mandatario aseguró que Venezuela ha pasado los últimos 55 años de la independencia de Guyana persiguiendo su reclamo, pero que el derecho internacional juega un papel en esta disputa. El presidente de Guyana, Irfan Ali, advirtió que su país no será intimidado por Venezuela en la disputa por la región fronteriza del Esequibo, que mantiene con ese país, en unas declaraciones en el Día de la Independencia que divulgan este jueves medios locales. Ali dijo que mientras Guyana busca construir relaciones amistosas con Venezuela, Venezuela toma un camino diferente que no ayuda a mejorar la relación entre los dos países. Nuestro único deseo es vivir en armonía y cooperación con todos nuestros vecinos, por lo que ofrecemos la mano en muestra de amistad, pero no nos intimidarán, señaló. Y para terminar, James Story señala que Venezuela podría recibir dotación de vacunas gratuitas donadas por Estados Unidos contra el COVID-19. Story concedió una entrevista a Carota Digital en la que reiteró que su país acompañará y apoyará lo que surja de las negociaciones entre la administración de Maduro y la oposición, y quitó hierro a las exigencias de Maduro para comenzar a negociar eliminación de todas las sanciones, reconocimiento de los poderes constituidos y recuperación de las cuentas de PDVSA y BCE en el exterior, señalando que ya se conocen sus exigencias, lo cual implica el comienzo de una negociación. Agregó que nosotros hemos dejado muy claramente establecida la posibilidad de levantar sanciones a cambio de los logros que se vayan obteniendo de la negociación, y también
también afirmó que el marco para la transición democrática aprobado en marzo de 2020 por el gobierno de Donald Trump sigue siendo política de Estados Unidos, pero que hay matices que observar en el mismo. Es decir, ya no está de primero eso de que tiene que haber otro gobierno para que haya una transición democrática. Las cosas cambian, los tiempos cambian y algunos se quedan pegados en aquello de que no pedimos la pizza, de que hemos perdido unos años porque no nos han invadido y babosadas, que cada vez se quedan más solos, ¿oíste? Con esas babosadas. Aquí hay un grupito que sabe de quiénes estoy hablando. Publicidad, 6:50 minutos. Quiero hablarles de Tecnieléctrico porque en reparación de equipos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores de todas las marcas, microondas y televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa reconocida y los repuestos para que usted no tenga que andar sabaneando cosas por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591 o síganos en Instagram como Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos solución. Hablarles también de Tecnohospitalaria, porque en insumos médicos para clínicas, médicos o pacientes, todo lo tenemos en tecnohospitalaria.com a través de nuestra página web, donde usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. Estamos ofreciendo en exclusiva el concentrador de oxígeno Dinarex, que ofrece concentraciones de 93% de oxígeno hasta con 5 litros de oxígeno por minuto. Es un aparato de diseño y fabricación estadounidense que además estamos poniendo a su orden a un precio sin competencia. Llámenos al 0212-919-9549. Síganos en Instagram como @tecnohospitalaria o por supuesto www.tecnohospitalaria.com, porque en Tecnohospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. 17 muertes y 1.400 horas. Zulia más afectado por el COVID-19, reporte oficial del Ministerio de Comunicación. 1.421 nuevos casos registrados por el Ministerio de Comunicación, que no el de Salud, como siempre digo. A la espera de un permiso, industria farmacéutica lista para importar vacunas a Venezuela. Ya tenemos costo, inclusive todo lo que viene siendo flete y cadena de frío. Lo que queda es esperar el permiso en lo que respecta a nacionalización, señaló el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, Tito López. Y por favor, por los clavos de Cristo, dejen entrar vacunas. Dejen que el que pueda pagarse la vacuna privadamente se pague la vacuna privadamente. Déjense ayudar. Pasa que a mí me queda bastante claro que el final de la pandemia es para Maduro un problemón. Eso está muy claro. A Maduro le convenimos y a todos los autoritarismos le convenimos en realidad metidos en nuestras casas, tranquilitos, firmes y a discreción. Omar Prieto anuncia intervención de planta de oxígeno para combatir la especulación. Prieto aseguró que la planta intervenida le vendía únicamente al sector privado y este especulaba con sus precios. Asumimos temporalmente la administración de esta planta de gas y en pocas horas distribuimos más de 700 bombonas. Lo que viene, la semana que viene o dentro de 2 semanas, la gente quejándose que no hay oxígeno. Son como los Borbones, ni olvidan ni aprenden. Y para terminar, China arremete contra Estados Unidos por expandir teorías complotistas sobre el origen del COVID-19. China no es solo un gran autoritarismo dentro de su país, sino que pretende expandir su autoritarismo al resto del mundo. Y entonces, le molesta que en el resto del mundo sí haya libertad de expresión. La teoría de la fuga de un laboratorio, inicialmente esgrimida por el predecesor de Biden, Donald Trump, y luego descartada como altamente improbable por una misión de la Organización Mundial de la Salud que llegó con retraso a China, resurgió en los últimos días, impulsada por Washington. Bueno, pero Biden no, que es de izquierda, pues. Entonces, ¿en qué quedamos? Llegó a Venezuela el primer cargamento de diésel en 6 meses. Por cierto, la entrevista con James Story dice que lo del diesel swap no va, que al final no van a permitir que se enriquezcan los mismos que se están enriqueciendo con todos. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la política estadounidense sobre los intercambios de combustible vinculados a Venezuela no ha cambiado. Aquellos que participan en tales transacciones siguen en riesgo de exposición a nuestras sanciones, señaló.
Hay que ver a dónde llega ahora ese diésel, si verdaderamente llega al campo, donde se necesita, si llega al transporte, donde se necesita, o si se lo quedan los mismos para hacer negocios con él. Contrapunto trae declaraciones del diputado Luis Eduardo Martínez, que afirma que Aragua será una nueva Singapur y el tren de Aragua será el dictador del Singapur. El viceministro para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de Venezuela, Juan Arias, aseveró que por medio de este nuevo instrumento, esta es la última, llevan años dándole vueltas a lo de la ley de zonas económicas especiales, el Estado otorgará exenciones en pagos de impuestos sobre la renta y en tributos aduaneros a los inversionistas, es decir, a los amigos que se queden con las cosas que trae la ley antibloqueo. Durante un encuentro entre el gobierno nacional, sectores que hacen vida en el país y parlamentarios, el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020, Luis Eduardo Martínez, apostó por la reactivación industrial y del turismo en la actividad aragüeña. Señaló que Aragua puede convertirse en una zona económica productiva, especialmente en el fomento de las exportaciones. Agregó que la entidad aragüeña, gracias a su potencial industrial, podría ser un nuevo Singapur. Y estos son los parlamentarios de la oposición. Creo que este es de la oposición. Bueno, aquí no se sabe mucho quién es la oposición y quién es. No, este debe ser del chavismo. Ahora, eso de que Venezuela se puede convertir en una nueva Singapur, por Dios. Aragua se puede convertir en una nueva Singapur, sí, sin duda puede. Lo que está muy claro es que no con este gobierno. El hombre más longevo de Venezuela sigue batiendo récord al cumplir 112 años y con esto me voy. El tachirense Juan Vicente Pérez, aún lleno de vida, mantiene su título con el venezolano con más edad en el país al cumplir 112 años este 27 de mayo de 2021. Superar un año más también lo hace acreedor del tercer puesto entre los hombres más longevos de Latinoamérica, reseñó el diario La Nación. Un gran abrazo desde aquí a Juan Vicente Pérez, quien, pues, un ejemplo para muchos, ¿no? Vivir tantos años, además con salud y con lucidez. Muy linda la historia de Juan Vicente Pérez. 6:57, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Tecnohospital.